armé bien lo que es obviamente la cronología de los aranceles. Y bueno, vamos a ver cómo en algún momento se disparó todo, se fue todo al carajo y ahora obviamente alivianaron muchísimo. Pasaron obviamente de ser completamente enemigos, que la gente no, mirá que Estados Unidos y Trump lo odia a China, no sé qué. A sacarse la foto. A sacarse la foto, a decir, no, estamos hablando con mi amigo Xi Jinping. Bueno, un clásico. Un clásico. Y la realidad es que esto ya es una pregunta que yo siempre me hago y que me gustaría también que, bueno, compartirse a la audiencia. Después la podemos charlar, pues más de reflexión, capaz no tiene tanto que ver con lo que están diciendo necesariamente los mercados. Pero siempre está la duda de si hay algún tipo de acto de manipulación o no. Eso es algo que a mí siempre por lo menos lo sospecho. Digo, o sea, ¿habrán comprado más barato? ¿Habrán acumulado algo? ¿Querían conseguir algo un poco más barato? Bueno, no lo vamos a ver. Como siempre, los actos de manipulación, sobre todo de ese tipo a ese nivel, no es algo que podamos saber. En tal caso, podemos sospecharlo. Pero bueno, en febrero de este año, arranca Estados Unidos imponiendo un 10% de aranceles a todas las importaciones chinas. ¿Sí? Es como un principio, fue cuando, digamos, asume Trump, un tiempito después ya arranca con estas medidas, dando por lo menos como un primer indicio de, che, lo mío viene por acá. Bien, obviamente China responde. Eso ya había pasado, ¿no? Incluso. Eso ya pasó, de hecho pasó en el anterior mandato de Trump también lo mismo, hasta que en algún momento encontraron más o menos un nivel de equilibrio, la cosa funcionó, corrió. Obviamente, el anterior mandato de Donald Trump tuvo también el componente de la pandemia, que no es un dato menor, y no solo no es un dato menor en su momento, digamos, no fue un dato menor en su momento, sino que tampoco es un dato menor ahora. Porque creo que también lo que ocurrió en la pandemia en algún punto dejó entrever algunas de las debilidades que puede llegar a tener Estados Unidos dentro de lo que es el comercio internacional. Pero bueno, vamos un poco a lo más reciente, que es algo que podemos analizar más en la actualidad. China obviamente responde a esta suba de aranceles de Estados Unidos, con aranceles del 15%, o sea, un poquitito más, pero en lo que es gas y carbón. Bueno, ataca obviamente acá, viste, Gaby, obviamente son un montón los componentes en donde uno puede tocar, ajustar, un montón de activos distintos, un montón de muchísima materia prima, producción, costo. Bueno, hay un montón donde se puede ir ajustando. Esa fue la determinación de China, ¿bien? En marzo, obviamente, Trump movió la primera ficha, ¿no? Hizo pum, cruzó el alfil, China responde, en marzo Trump dice, bueno, me respondieron, vamos con un poco más, a ver hasta dónde escala esto. Y obviamente sube los aranceles al 20%, es decir, duplica en este caso los aranceles que había impuesto en febrero, principalmente a China. Obviamente, China contraataca. En este caso con aranceles a el maíz, la soja y la carne. ¿Bien? Y también frena importaciones de madera. Mira. Datos. Esto es marzo, ¿sí? O sea, hasta ahí, nada, ¿viste? Arrancaron, movieron la primera pieza, jugada, nos plantamos un poco los dos, y ahora ¿qué sigue? Tirá la siguiente piña, o sea, yo te la devuelvo. Y ahí viene la famosa ñapi de Estados Unidos, de Trump, el famoso Día de la Liberación, arranca abril, y Trump eleva los aranceles a un 54%. O sea, de 10 al 20% al 54%. Bien disruptivo. En ese, bueno, eso ya obviamente lo cubrimos en su momento, dimos los detalles. En este caso estamos hablando puntualmente de lo que tiene que ver con Estados Unidos y China. Claro. Bueno, Trump en lo que fue por lo menos el Día de la Liberación y esta, digamos, donde mencionó los aranceles, fue a un montón de otros, fue a muchos más países, fue también a la Unión Europea, o sea, los aranceles fueron mucho más generales, no solo a China, pero como ya sabemos, también obviamente con el diario del lunes, el verdadero foco de conflicto y donde Trump realmente siente que tiene que actuar es con China. Claro. Que es donde principalmente hay una gran dependencia de parte de Estados Unidos hacia China. Que como decía recientemente, yo creo que si bien obviamente toda la situación de la pandemia, el 2020 ya pasó, digo, es obviamente, bueno, es un escenario del pasado, sí creo que fue un escenario que
dejó a las claras el posicionamiento de cada país con respecto al comercio internacional. Ujú. Y en este caso, bueno, justamente cuando Trump sube los aranceles agresivamente en abril, yo creo que un poco nos pasó eso, que no terminábamos de saber si se trataba simplemente de, nada, un tire y afloje y buscar negociar, o si realmente Trump estaba buscando modificar el comercio internacional, modificar básicamente las piezas y el lugar que ocupa cada país en el mundo en cuanto a su rol dentro de lo que, de lo que es la producción y la comercialización, ¿sí? La pregunta es, después de lo de abril y Trump subiendo a un 54%, ¿China responde? ¿Vos qué decís, Gaby? Sí, claro. Responde, obviamente, Sí, obvio. obviamente. Y no solo responde, China le retruca. Claro. No es que le dijo, bueno, vos me pegaste acá, vamos con la misma de antes, te hago... No. China sube sus aranceles, en este caso, a un 84%. Y empieza a restringir importaciones, Ujú. exportaciones a empresas de Estados Unidos. Directamente Claro. empieza a atacar a algunas empresas puntuales en Puntuales Estados de Unidos. sí. Tengo acá anotado, mientras voy revisando para poder dar bien los datos. Sí. Ahora me van haciendo algunas consultas por el chat. Ahora vamos a eso. Primero, obviamente, ahí Cristian me hacía una consulta, está buena. Ahora vamos a ir a ese tema. Primero quiero terminar de repasar un poco esto. Déjame ver bien, porque tenía como una lista de algunas de estas empresas. PVH Corporation. Bueno, básicamente ataca directamente algunos focos de diversas empresas relacionadas, obviamente, en este caso a Estados Unidos y muchas de estas de empresas que exportan, en este caso, a China. Bien, ante este escenario Ujú. tuvimos una respuesta de los mercados. Claro. Digo, 54 de aranceles de Estados Unidos, China que le dice 84. La primera pregunta que todos nos hacemos, que nos la hicimos acá con Gaby también, obviamente, es ¿cuánto puede escalar esto? O sea, porque Claro. si venían ya desde febrero, que venían como, te la doy acá, bueno, pum, te la devuelvo, listo, bueno, en marzo, te subo un poco más, dale. Bueno, en algún momento, digo, o nos juntamos a hablar o seguimos dándole para arriba. O sea, eran los escenarios posibles. Y ahí Estados Unidos obviamente se dio cuenta que, como muy bien lo dijiste vos, Gaby, se empezaban a romper algunas cosas. Claro. Y eso se vio obviamente en los mercados, se vio mucho en el índice dólar también, que lo analizamos mucho acá Sí. en la gráfica. Y en mayo llega un llamado, Xi Jinping, hola, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Che, ¿te enteraste? Bueno, no, está todo bien, quedé tranquilo. Yo porque vos me mandaste 54, entonces yo tenía que subir, porque si no, ¿qué iba a hacer? Así, Che, le dijo. Yo creo que sí. A ver. A mí, vos sabés, Gaby, Sí. yo no creo que sean enemigos. No, qué mal. Del mismo modo que tampoco creo que ninguno de los políticos, no, para mí no No, son no. enemigos. Cada uno protege obviamente sus intereses y sabe también que en cierto grado China tiene cierta dependencia con lo que es el mercado de Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos tiene claramente una gran dependencia con lo que es la producción en China. Obvio. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, Gaby? ¿Nos cagamos a trompadas mal y hacemos que ya está y que no exista más nada? ¿O más o menos protegemos nuestros intereses, Ujú. acomodamos un poco las cosas, nos pegamos un llamadito, Claro. arreglamos las cosas? En la y política seguimos para interna adelante? pasa lo mismo. Por eso digo, a eso iba con la comparación también con la política. Claro. A veces uno, ayer justo discutía también con una tía de mi novia que vive en Estados Unidos y ella me decía, no, lo que pasa es que bueno, Trump, viste, y odia a China, que yo le digo, no odia a China Trump, si necesita a China necesita, Trump. claro. O sea, digo, no, desde ya que no lo odia, esto fue obviamente es una jugada, era parte también de lo que había que hacer. Obviamente Trump también creo que se dio cuenta, y esto ya más interno en Estados Unidos, que con este tipo de políticas empezó a perder mucho apoyo político también. Claro. O sea, internamente, digo, muchos de sus votantes diciendo, loco, Claro. pará, hermano, digo, está todo bien, votamos esto, votamos lo otro, que pro cripto, que bla, bla, bla. Uno esperando también, che, votamos un tipo pro mercado, ¿viste? Como todo este tipo de... Y
Y de repente, boludo, viniste en 2 meses y me hiciste mierda yo todo. Yo creo que recibió llamados. Bien. Seguro. Seguro, ¿eh? Seguro. Y de hecho, un pequeño dato, que esto no es, obviamente no es oficial, pero que sí por lo menos lo estuve notando por lo menos este último mes y qué sé yo. No es que le soltó la mano, pero también Trump en algún punto dejó de embanderar mucho, viste, a Elon Musk. Como que en algún punto decidió, bueno, pará, nos estábamos yendo un poco al carajo con todo esto. Con esta cuestión de que Elon y que no sé qué, viste, y la gilada, y de repente metimos el tarifazo y somos los más grandes. ¿Viste? Yo creo que en algún se dio cuenta que efectivamente estaba teniendo un costo político, además de tener un costo económico, que ponele que puede ser un costo deseado. O sea, que era lo que analizamos en su momento. El tipo capaz que realmente necesita una recesión. Ese era uno de los análisis que hacíamos. Yo creo que se dio cuenta que acá el costo no era únicamente, en tal caso, económico, sino que era un gran costo político. Bueno, reculó, Gaby, reculó. Se llamaron, charlaron y dijeron, loco, esto no va más, vamos a una tregua. La famosa tregua, Gaby. Nos juntamos, loco, pará, frenemos un poco, pensemos bien las cosas, acomodemos lo que tenemos que acomodar. Y en mayo arranca el mes con una tregua comercial de 90 días. ¿Sí? En este caso incluso Estados Unidos decide bajar los aranceles, en ese caso había puesto el 54%, y lo baja un 30%, y China lo baja un 10%. Y bueno, lo que se pueda. Y se acuerda, y en ese caso una de las cosas que también van de la mano de la tregua tiene que ver con algún tipo de acuerdo de diálogo. O sea, por lo menos de acuerdo que puede pasarse por encima mañana.